7:15, 7:15 en la mañana. La corresponsabilidad con orden y disciplina se convierten en las mejores herramientas para poder salir de la crisis y emergencia sanitaria. Fueron las palabras del abogado Guillermo Rodríguez, subsecretario de Control y Orden Público, nuestro invitado esta mañana, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias por estar con nosotros, abogado Rodríguez. ¿Existe o no, cree usted, aquello que usted señalaba? Conciencia social, orden y disciplina en el Ecuador para poder apuntar hacia superar esta crisis sanitaria. Buenos días y gracias por la oportunidad. Creo que definitivamente que sí. Cuando el COE Nacional tomó la decisión de, sobre la base de varios criterios, modificar ciertos lineamientos para el mes de julio, lo hizo fundamentalmente considerando lo que acabamos de indicar. Cuando uno hace un recorrido, cuando estamos en territorio, efectivamente, miramos si nosotros retrospectivamente nos ubicamos hacia el 16 de marzo, cuando mediante decreto ejecutivo 1017 se estableció el estado de excepción, justamente para limitar la movilidad de las personas, así como también ese derecho de mantener reuniones, inclusive de realizar adquisiciones. Vemos que esa realidad, el antes, digamos la normalidad, si podemos nosotros ubicarnos en esa etapa de la normalidad, antes de 16, muy pocas personas o casi nadie utilizaba mascarilla, partiendo desde ahí. Cuando ya entramos a esta etapa, y es importante ubicarnos espacialmente, cuando entramos a la etapa del aislamiento, que es desde este 16 hasta el 16 de marzo hasta el 4 de mayo, y también va a dar la oportunidad para aclarar que este rato estamos en la etapa del distanciamiento, porque también estamos escuchando como que estuviéramos en la nueva normalidad. Todavía no estamos en ninguna nueva normalidad, estamos en la etapa del distanciamiento, que justamente tiene estos tres colores en la semaforización, que de acuerdo al justamente el manejo de la información, hemos ido viendo como cantones, con su estructura, porque los cantones cuando estamos en territorio, vemos que cantones efectivamente con esa corresponsabilidad han asumido y han definido ciertas acciones, desde la señalética, desde la movilidad y diferentes para justamente prepararse y salir al amarillo. Bien, abogado Rodríguez, hoy 1 de junio, van a haber cambios, van a haber modificaciones en materia de semaforización. ¿Cuáles son las disposiciones que se han emanado y en concreto y en específico, qué es lo que va a pasar a partir de hoy en adelante? Bueno, en efecto, hoy, 1 de junio, primero tenemos solicitados al COE Nacional 80 cantones para ya pasar, que han pasado ya amarillo. Hoy día se integran 32 a los 40 que estuvieron, es decir, tenemos 72 cantones. Esto ya a nivel de población del país, es 8.100.000 personas que ya están en color amarillo. Y nosotros, el día miércoles, por ejemplo, que está anunciado el caso de Quito, se integran 6 cantones más, que serían ya 78, se llega ya a 11.100.000 personas, es decir, la gran mayoría de ecuatorianos, ya 64%, está en ese proceso de transición. ¿Qué significa? Guillermo, sí, ¿qué significa aquello? Mi pregunta iba dirigida a qué es lo que está permitido en semáforo amarillo, que a partir de hoy, como usted bien señala, se incorpora una buena parte del territorio ecuatoriano, para que nadie se pierda. Semáforo amarillo, ¿qué está permitido y qué no? Primero, semáforo amarillo, toque de queda, inicia a las 21 horas hasta las 5 de la mañana. Cuando nosotros igual vemos, ahí tenemos mayor tiempo para que las personas, y hay que aprovechar ordenadamente. Ahí viene lo que usted decía, con orden, con seguridad, con disciplina. Si antes, y eso vimos por ejemplo en Daule en territorio, Daule, recuerde que fue el segundo cantón que salió tomó la decisión hacia amarillo, cuando nosotros veíamos si 1.000 personas tenían antes de ese tiempo, solamente por poner un ejemplo, salían desde 5 de la mañana, o digamos de 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde tenían, pero fundamentalmente ocupaban unas 5 horas. Ahora se está aumentando en el color, como usted ve, inclusive en el rojo, se aumenta 4 horas, para que puedan hacer actividades, no se diga aún el amarillo, hasta las 9 de la noche, de tal manera que esas 1.000 personas, digamos espacialmente y temporalmente, ya no ocurra lo que antes sucedía, es decir, había mucha presión, salían a hacer sus actividades, había aglomeración y nuevamente retornaban a la casa. Entonces, básicamente hay una mejor distribución. Ok, abogado Rodríguez, entendemos que lo que se apunta con este proceso de la semaforización de rojo, amarillo y posteriormente hacia verde es apuntar a ir hacia una normalización en aras de poder propender con la incorporación de nuevas actividades a una reactivación económica del país. Pero a la par, ello conlleva que las autoridades deban tomar normas, medidas que garanticen que ir hacia esa normalización no va a implicar que vuelva a dispararse el número de contagios, sobre todo en provincias como Guayas y específicamente en Guayaquil, como ya ocurrió en su momento. Bueno, fundamentalmente aquí hay un proceso.
luego de estos días que estamos hoy, el día 77, existen más allá de 100 herramientas elaboradas por el COE Nacional. Cuando digo herramientas para la gestión de esta crisis, son instructivos, son protocolos, son directivas, son planes que permiten de una manera ordenada ir desde este desencadenamiento, es decir, de la escalada que teníamos, vamos gradualmente, paso a paso, llegando a la siguiente etapa. Entonces, hay fundamental la corresponsabilidad. Hay lineamientos generales, solamente por comentarle, el tema, por ejemplo, con los GAT. Hemos visto y hemos compartido información, cuando usted tiene una planificación, cuando usted estructura, organiza equipos de trabajo y prepara, difunde las campañas, se acerca a la comunidad, señala, cuando el piso usted le señala y pone básicamente, y la gente sabe dónde ubicarse, otras personas saben dónde ubicarse, fundamentalmente, ese es el ordenamiento. Y, por ejemplo, cuando no se permite, y eso está en los protocolos, que ninguna persona, por ejemplo, entre a un centro comercial, entre a un mercado, o suba un bus, eso es la preparación. Ahora, abogado Rodríguez, ¿hasta dónde, y probablemente, sin duda, esto no tiene que ver con su competencia directa, pero hasta dónde esa deuda de más de 300 millones de dólares a los GATS, a las prefecturas, a los municipios, limita la capacidad de acción para poder acometer en acciones que garanticen el cumplimiento de protocolos para que la ciudadanía también sienta y haga suya ese proceder cívico y esa corresponsabilidad de orden y disciplina? Porque sin recursos tampoco se puede hacer mucho. Eso es importantísimo. ¿Cuándo de lo que usted conoce se va a poder honrar ese compromiso con prefecturas y municipios a efectos de que puedan trabajar más eficazmente para combatir la pandemia del COVID-19? Si me permite ir a la práctica, yo creo que ahora nuestro país nos obliga a ser más eficientes, a hacer más con menos. Y creo que le puedo dar fe en los recorridos que hemos estado, porque hemos estado en Daule, hemos estado en El Triunfo, hemos estado en Durán, hemos estado en San Borondón, hemos estado en Riobamba. Es decir, no hemos visto pretextos de los municipios para asumir esta responsabilidad. Pero se podría hacer más con recursos, abogado Rodríguez, sin duda. Se podría hacer más con nuevos recursos. Correcto, pero no se olviden que jamás desde el gobierno nacional se ha descargado la responsabilidad de lo que es, por ejemplo, el estado de salud. Por ejemplo, preocupémonos de los centros de atención de salud. Jamás, por ejemplo, le llegó a faltar a ningún ciudadano un cilindro de gas. Es decir, asegurar las cadenas logísticas alimenticias durante toda esta emergencia. Pero ya en este paso, dentro del distanciamiento, es fundamental que con sus estructuras exista orden, exista disciplina, y en ese sentido hemos visto, y con mucha satisfacción, cómo los municipios han asumido. Entonces, pasamos de una decisión técnica, porque lo técnico es decir, cuando tú qué tienes y con eso qué puedes hacer. Y mire los datos, siempre la evidencia nos van a permitir ver si estamos en el camino correcto o si podemos retornar. Okay. Daule, solamente con esto, Daule, siendo el sexto cantón, ya está preparándose para pasar a verde, porque los casos no tuvieron incremento en esa ciudad. ¿Qué tiempo cree usted, de acuerdo a las proyecciones, a los estudios y a las informaciones técnicas que manejan, podrá transcurrir para que en todo el territorio ecuatoriano podamos pasar a semáforo verde? ¿Y qué implicación conlleva aquello? ¿La suspensión o no de la emergencia sanitaria una vez que estemos en semáforo verde? Bueno, fundamentalmente el modelo de gestión, cuando se aterriza desde nuestro país, desde lo general, y vamos hacia cada territorio, todo depende de cómo se maneje territorialmente y los comportamientos desde la ciudadanía y también de las diferentes autoridades. Entonces, sería para mí también técnicamente una ligereza decidir una fecha. Nosotros no tenemos fecha en la salida o la entrada, pasar de la etapa del distanciamiento, cuando ya termine el verde, hacia la nueva normalidad. Porque eso va a depender de cada uno de los procesos que se estén determinando en el territorio, pero hasta el momento, según los datos que estamos teniendo, los reportes del Ministerio de Salud, en aquellos cantones que han tomado la decisión, realmente no hemos tenido un incremento de los casos de coronavirus. Abogado Rodríguez, en materia de semáforo amarillo, lo que tiene que ver con el asunto de la transportación terrestre interprovincial y también en el tema de la transportación aérea, hay modificaciones que arrancan a partir de junio. Sí, básicamente hoy está habilitado ya los vuelos a nivel de llegada internacional, pero es importante. Ayer tuvimos una reunión y todavía no confirma, es decir, estarían llegando los primeros, obviamente de acuerdo a los protocolos que ha establecido el COE. Recuerden que inclusive internamente la capacidad se disminuye de trasladar pasajeros, así como también los vuelos que llegarían. Sería posiblemente un vuelo, 2 vuelos, 3 vuelos diarios, no con la densidad y cantidad que se lleva adelante. Y fundamentalmente el transporte, por ejemplo, interprovincial es el último que se va a habilitar, porque por eso es la posibilidad que tenemos para evitar
que entre provincias, entre cantones que todavía pueden tener ciertos niveles de contagio, puedan incidir en aquellas que no lo tienen. Abogado, concluyo con una pregunta final para una respuesta muy concreta. Uso y abuso de los salvoconductos. ¿Qué está pasando? Hay gente que se queja de que algunos son mal utilizados y otros que existen o hay muchos requerimientos. Deberían unificarse, dicen algunos representantes de sectores productivos. ¿Cómo se está controlando aquello y qué sanciones hay para los abusivos? Bueno, tenemos la plataforma del Mintel que nos ofrece, solamente por darle un dato, el 48% de los salvoconductos que fueron requeridos fueron no aceptados como tal. Pero eso no quita que personas inescrupulosas, porque este es inescrupuloso jugado, inclusive con la seguridad, porque este es un propósito, los salvoconductos es por excepción como tal, puedan estar utilizando para hacer alguna actividad fraudulenta, pero estamos como operativos y tenemos quizás la oportunidad de en estos días de anunciar realmente que estas personas estén donde deben estar, en la cárcel, porque con la vida no se puede jugar. Gracias por su comparecencia esta mañana aquí en la Noticia Primera Emisión. Y bueno, usted lo ha dicho, la corresponsabilidad, el orden y la disciplina son vitales para ir hacia una normalización, que es lo que todos aspiramos. Tendrá siempre nuestro apoyo en esa línea, abogado Rodríguez. Que tenga usted un buen día. Gracias, muy gentil, un buen día para